Buenos días, nosotros somos Explícalo Simple y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre embriología del sistema cardiovascular, específicamente sobre el tópico de conceptos previos. En este caso, este tópico lo hemos dividido en 3 bloques para que se entienda mucho mejor. El primer bloque consiste en orientación en el espacio. Para ello, para poder orientarnos en el espacio, lo que nosotros necesitamos es trazar 2 ejes o tener en cuenta 2 ejes importantes, que son el eje cefalocaudal y el eje anteroposterior. El eje cefalocaudal nosotros lo vamos a ejemplificar o vamos a explicar mediante el trazo de una línea vertical a lo largo del embrión. Esta línea vertical va a tener 2 polos, un polo superior y un polo inferior. El polo superior va a venir a ser el extremo craneal o rostral o superior del embrión y el extremo inferior va a ser el extremo caudal del embrión. De modo de que si yo estoy explicando diversas estructuras y yo digo que está más cerca a la zona caudal, significa que va a estar más cerca a la parte más inferior del embrión. En cambio, si yo me refiero a estructuras que van a estar más cerca a la zona rostral del embrión, me refiero a estructuras que van a estar más cerca a la parte de la futura cabeza de este. Por otro lado, tenemos al eje anteroposterior. Para explicar este eje, nosotros tenemos que trazar una línea vertical o transversal a lo largo de este embrión. Esta línea transversal va a tener 2 polos, como la otra. En este caso va a ser un polo anterior que me va a determinar una parte ventral y un polo posterior que me va a determinar una parte dorsal, de modo de que la parte anterior va a ejemplificarme o va a referirse a estructuras que van a estar más cerca a la parte del vientre del embrión y la parte posterior o dorsal se refiere a estructuras que van a estar más cerca a la parte posterior, dorsal o de la espalda del embrión. Luego, en el segundo bloque, lo que nosotros queremos hacer con este bloque es definir ciertas estructuras y tener en claro ciertos conceptos, ¿no? Porque nos van a permitir entender mejor este capítulo. En este caso, vamos a ubicarnos en un momento del desarrollo, ¿no?, en el que el embrión se va a encontrar en disco bilaminar. ¿A qué nos referimos con esto? Va a haber un momento en el que el embrión va a encontrarse formando una estructura que se va a llamar disco bilaminar, que se refiere a una estructura de 2 láminas unidas, una lámina superior de color celeste llamada epiblasto y una lámina inferior de color amarillo llamada hipoblasto. Estas 2 láminas superpuestas a su vez van a tener o van a estar cubiertas a su alrededor por una especie de semicircunferencias. La semicircunferencia superior que va a estar recubriendo, va a estar más cerca al polo del epiblasto, va a venir a ser el amnios, y la semicircunferencia inferior que va a estar más cerca al polo del hipoblasto va a venir a ser el saco vitelino. Y esto es importante porque en todos los libros van a poner que el epiblasto va a estar más superior, si bien vemos epi es de superior, ¿ya? Y el hipoblasto va a ser más inferior, porque hipo es de inferior. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la zona que está más cerca al epiblasto en realidad me va a dar la parte dorsal del embrión, y la zona que va a estar más cerca al hipoblasto me va a dar la zona ventral del embrión. También hay otra estructura que hay que tener en cuenta, que es importante para el tema de la ubicación, como es el pedículo de fijación o tallo de conexión. Si nosotros vemos en la imagen que nos muestra el libro el pedículo de fijación, vamos a saber que la zona que se está refiriendo, la zona en la que está más pegada a este pedículo, es la parte más caudal, y la parte más craneal es la opuesta. Como podemos ver acá, la parte que está más cerca al tallo de conexión va a ser la parte caudal, y la parte que va a estar más cerca al lado opuesto va a ser la parte craneal. Entonces, ¿qué sucede? Después de un cierto tiempo, estos 2 discos ya van a encontrarse ya como disco bilaminar, ya, y el epiblasto va a formar diversas estructuras. Hay 3 estructuras importantes que forma el epiblasto, como son la línea primitiva, el surco primitivo y el nodo primitivo. Y estas 3 estructuras nos van a permitir guiarnos o ubicarnos en el espacio. En este caso, la línea primitiva es una estructura o es una línea
ubicada en todo esta zona. A lo largo del eje del embrión trazamos una línea que se va a llamar línea primitiva, de la cual van a surgir una serie de células, van a migrar una serie de células hacia la parte más lateral o hacia la parte más interior. En este caso, esta línea primitiva me va a dar lugar al surco primitivo, que es lo que vemos acá. El surco primitivo es un surco o es una invaginación de este epiblasto hacia la parte más cercana al hipoblasto, ¿no? Y como podemos ver acá hay un engrosamiento de células que son las células que han migrado desde la línea primitiva hacia el costado. Y eso es importante porque luego vamos a ver un cúmulo de células que también van a migrar de la línea primitiva en la parte más cercana a la parte craneal, que va a ser el nodo primitivo. De modo de que esas estructuras van a ayudarme a tener en claro cuál es mi eje cefalocaudal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber que el surco primitivo va a crecer desde la parte más caudal hacia la parte más craneal y el nodo primitivo siempre se va a encontrar más cerca a la parte craneal. Entonces, luego lo que va a pasar es que después de haber formado todas estas estructuras, yo voy a trazar una línea a ese nivel y vamos a ver esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros solo tenemos en un inicio el epiblasto y el hipoblasto. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este epiblasto, a lo largo del surco primitivo, va a tener células que van a migrar desde la parte del surco primitivo hacia el medio del epiblasto y el hipoblasto, de modo que se van a acumular en esta sección del medio, ¿ya? Y luego de que ya hayan tenido una acumulación considerable van a empezar a llamarse mesodermo. Cuando nosotros empecemos a llamar mesodermo a esta capa que está en medio de estos dos, de tanto el epiblasto como el hipoblasto, entonces podemos decir que hemos formado el disco trilaminar. Además de que podemos decir de que el epiblasto ahora vendría a llamarse ectodermo y el hipoblasto ahora vendría a llamarse endodermo. Acá podemos ver que el epiblasto me va a dar tanto el ectodermo y me va a permitir originar el mesodermo y el hipoblasto me va a generar el endodermo. Acá también podemos ver esto. En la parte más inferior tenemos la capa amarilla que va a ser el endodermo, la capa intermedia rosada que va a ser el mesodermo y la capa superior o celeste que va a ser el ectodermo. Y el tercer y último bloque es la parte de la segmentación del mesodermo, la formación del celoma intraembrionario, de los arcos y de las bolsas faríngeas. Luego de que nosotros tenemos nuestro disco trilaminar formado, lo que va a suceder es que el mesodermo se va a diferenciar. Pero antes de diferenciarse, nosotros vamos a poder ver una estructura, que en este caso no vamos a explicar cómo se forma, pero el punto es de que vamos a ver a la notocorda formada en el medio del mesodermo, justo por debajo de la línea primitiva. Y al costado de esta notocorda, que está cubierta por mesodermo, vamos a poder ver que este mesodermo se va a diferenciar en tres porciones. Una porción adyacente a esta notocorda, más cercana a esta, que va a estar de un color rosado más oscuro, que va a denominarse mesodermo paraxial. Una zona intermedia a este mesodermo, una zona adyacente a este mesodermo paraxial que va a llamarse mesodermo intermedio, es mucho más angosta, y una zona que va a estar mucho más alejada del centro del embrión, va a estar más cerca a la parte lateral, que va a llamarse mesodermo lateral. Como podemos ver, son tres capas, son tres mesodermos diferentes. Luego de esto, este mesodermo va a sufrir una serie de cambios debido a que en medio del mesodermo lateral se va a formar una especie de cavidad que va a empezar a llamarse celoma intraembrionario. Este celoma intraembrionario va a cambiarme o va a dividirme este mesodermo lateral en dos porciones, en una porción superior o más cercana al ectodermo y a una porción inferior o más cercana al endodermo. La lámina superior del mesodermo lateral, que me va a formar este celoma intraembrionario, va a empezar a llamarse mesodermo somático o mesodermo parietal.
En cambio, la lámina inferior más cerca al endodermo va a empezar a llamarse mesodermo esplácnico o mesodermo visceral. Y es por eso que acá vemos la somatopleura y la esplagmopleura, que no es más que la lámina de mesodermo lateral somático, ¿ya? Más el ectodermo. Esta es la somatopleura. En cambio, la esplagmopleura es la lámina de mesodermo lateral esplácnico con el endodermo. Y por último tenemos a los arcos faringeos y a las bolsas faringeas. Para ello nosotros tenemos que saber de que estas estructuras se van a encontrar en el primordio de la faringe. Para ello vamos a tener a esta visión del embrión, es una visión lateral del embrión, y vamos a trazar una línea a este nivel. De modo de que nosotros quitemos esta parte posterior del embrión, parte dorsal, la espalda del embrión, y vamos a ver la parte interior de esta estructura que es el primordio de la faringe. Vamos a ver desde la parte posterior hacia adentro. Y vamos a ver lo que señala la flecha, que es todo esto. Y tenemos que tener bien diferenciado qué es arco faríngeo y qué es bolsa faríngea, porque no es lo mismo. El primordio de la faringe va a tener un recubrimiento externo de una serie de tumefacciones enumeradas del 1 al 6, con una quinta que no va a estar presente porque es rudimentaria y va a degenerar, ¿ya? Y esta serie de tumefacciones van a empezar a llamarse arcos faringios y están formadas por mesodermo. Es importante porque estas estructuras después nos van a formar otras que van a estar relacionadas con varios sistemas. Y luego el primordio de la faringe también va a tener un recubrimiento interno que va a consistir en también una serie de tumefacciones por dentro de los arcos faringios, ¿ya? Que va a estar constituido de endodermo. Y a esto lo llamamos bolsa faríngea. Por lo tanto, no es lo mismo. El recubrimiento externo del primordio de la faringe va a venir a ser el arco faríngeo y el recubrimiento interno del primordio de la faringe va a venir a ser van a venir a ser las bolsas faringeas, que también están enumeradas del 1 al 6 y las 5 rudimentario. Y bueno, eso es todo. Si les gustó el video y si los ayudó en algo, pueden seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook. No tenemos Facebook, pero pronto tendremos, ya. Seguirnos en YouTube principalmente. Bueno, el punto es que si les gustó pueden darle like, pueden compartirlo y van a ver que vamos a seguir subiendo mucho más material. Es un poco complicado por las clases, pero vamos a intentarlo. Sí se puede. Gracias por verlo y esperemos que les haya gustado.